¿Qué tal? Hoy vamos a desentrañar a algo que suena a novela, pero es la realidad de todos los días para las empresas en Costa Rica. Imaginen tener que contar dos historias financieras, al mismo tiempo, una que muestra la salud real del negocio y otra, muy diferente, que es solo para el gobierno. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué los números que le dicen a un inversionista si una empresa va bien no son los mismos que se usan para pagar impuestos? Suena a locos, pero créanme, tiene su lógica. Y esa es la lógica que vamos a explorar hoy. Para entender bien este rompecabezas, vamos a ir paso a paso. Primero, las bases de por qué existen estas dos historias. Luego, veremos las reglas de cada una. Después, el choque donde se ven las diferencias más grandes. También, cómo las empresas logran que todo cuadre al final. Y por último, una mirada a lo que viene. Así que, arranquemos. Bien, para empezar a entender esto, hay que ir al corazón del asunto, a un proceso contable que es donde nace toda esta dualidad. Se llama mayorización. A ver, en palabras sencillas, es como el gran organizador. Todas las pequeñas ventas, compras y gastos del día a día se juntan y se ordenan en las cuentas principales de la empresa. Y es justo ahí, en ese momento de organización, donde las dos maneras de ver la contabilidad se encuentran y chocan. Y ojo, esto no es un simple papeleo. Es que la mayorización es la columna vertebral de todo. De aquí salen los informes para los dueños e inversionistas, pero también de aquí sale la base para pagar los impuestos. Es el punto de encuentro, o mejor dicho, el campo de batalla donde se enfrentan dos jefes con ideas muy distintas. Ahora sí, conozcamos a los dos protagonistas de esta historia. Cada uno, como veremos, con su propio manual de instrucciones. Piénsenlo así. Es como jugar un partido de fútbol, pero el árbitro usa un reglamento para un equipo y otro reglamento completamente distinto para el otro. Bueno, algo así es el día a día para las empresas en Costa Rica. Y aquí está el centro de todo. Por un lado están las normas internacionales de información financiera, las NIF. Su meta es una sola: mostrar la verdad económica, el estado de salud real de la empresa. Por el otro lado tenemos Hacienda de Costa Rica, y a Hacienda le interesa otra cosa: la certeza. Reglas fijas, claras, que no dejen lugar a dudas para poder calcular los impuestos. Uno busca ser un espejo de la realidad, el otro busca ser una regla de medir infalible. Bueno, ahora vamos a lo bueno. ¿Dónde es que estos dos mundos chocan de frente? Aquí es donde la teoría se vuelve un dolor de cabeza práctico para los contadores. Los puntos de conflicto son clarísimos, en cómo se valora lo que tiene la empresa, en cómo se preparan para gastos futuros, en el desgaste de los bienes y hasta en qué se considera un gasto válido. En todo eso, las reglas son opuestas. Vamos a ver un par de ejemplos para que quede súper claro. Tomemos un edificio. Para la contabilidad financiera, si el valor de ese edificio sube en el mercado, la empresa puede, y a veces debe, reflejar ese aumento. Es una foto más real de su patrimonio. Pero para Hacienda, nada de eso. El edificio vale lo que costó el día que se compró y punto. No se toca ese valor hasta el día en que se venda. Es el mismo edificio, pero con dos valores totalmente distintos al mismo tiempo. Y para calcular el desgaste de ese edificio, o sea, la depreciación, Hacienda no se complica. Pone una regla fija y pareja para todos: 2.5% al año. No importa si el edificio se está cayendo a pedazos o está como nuevo. La regla es la regla, simple y predecible para el cálculo de impuestos. Y aquí viene algo súper interesante: la visión del futuro. Si una empresa tiene una demanda y es muy probable que la pierda, la contabilidad financiera le dice: oye, tienes que reconocer esa posible pérdida desde ya. Es ser prudente. Pero Hacienda dice: un momento, para mí ese gasto no existe hasta que el juez dé el martillazo final y haya que pagar. Hacienda solo se cree lo que ya pasó y está documentado, no lo que podría pasar. Bueno, con este montón de diferencias, ¿cómo es posible que al final se presente una sola declaración de impuestos? Pues, para eso existe un proceso, una especie de puente entre los dos mundos. Este puente se llama conciliación fiscal. En resumen, se toma la ganancia que se calculó para los inversionistas, la historia contable, y se empieza a traducir. Se le suman gastos que Hacienda no acepta, se le restan otras cosas. Es un ajuste fino hasta que la historia contable se transforma en la historia fiscal, que es la que a Hacienda le interesa. Y es un proceso que exige precisión de cirujano. Aquí,
No hay margen para el error, porque si la traducción sale mal, las consecuencias pueden ser bastante graves. De hecho, un error en la conciliación puede terminar en multas de hasta el 150% sobre el impuesto no pagado. Esto nos da una idea de la presión que hay para manejar estas dos realidades contables a la perfección. Pero un momento, porque esta historia no se queda quieta. La tecnología está entrando con todo y está empezando a cambiar las reglas del juego para siempre. El primer gran cambio fue en 2019 con la factura electrónica. De repente, Hacienda empezó a ver casi todo. Ahora el reto es la economía digital, el e-commerce, los servicios en la nube, pero lo que viene es aún más grande. Se habla de inteligencia artificial que no solo haga la conciliación de forma automática, sino que le permita a Hacienda hacer auditorías prácticamente en vivo. Así que queda clarísimo, el futuro de todo este proceso tiene nombre y apellido: tecnología. La digitalización y la inteligencia artificial ya no son una opción, son el camino que se está recorriendo. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si la tecnología avanza tanto que puede hacer esta traducción de forma automática y perfecta, ¿seguirá teniendo sentido mantener dos libros de reglas? ¿O quizá estamos viendo los primeros pasos hacia un futuro donde la historia financiera y la fiscal por fin se conviertan en una sola verdad digital? Interesante, ¿no?